Catalina de Medici nació el 13 de abril de 1519 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, actualmente en Italia. Ella era descendiente de la famosa familia Medici, la cual logró dominar Florencia y el panorama político de la península itálica durante bastante tiempo. Además que con el paso de los siglos lograron establecer lazos de sangre no solo con la nobleza italiana, sino también con la nobleza de otros países o con miembros de la realeza. Catalina quedó huérfana de ambos padres antes de cumplir su primer mes de vida, quedando así bajo el cuidado de distintos parientes suyos, hasta que finalmente quedó bajo la custodia de su tío, el Papa Clemente VII. La pequeña duquesa, que era así como era conocida Catalina durante su infancia, no solo tuvo que vivir la temprana pérdida de sus padres, sino que tuvo que vivir como la familia Medici caía por algún tiempo en desgracia, teniendo que trasladarse a la ciudad de Roma por su seguridad. Catalina acabaría siendo casada con el príncipe Enrique de Francia, que era el segundo hijo del rey Francisco I de Francia, trasladándose así a la corte francesa, donde impresionó a muchos por su astucia, su inteligencia y por su ambición. En cambio, no captó la atención de su marido, quien para entonces mantenía una relación amorosa con Diana de Poitiers, quien sería su verdadero amor y su amante oficial. Catalina pasó sus primeros años en la corte francesa en un segundo plano. Incluso tardaron 10 años en poder concebir su primer hijo, intentando cualquier remedio posible para poder quedarse encinta, pero finalmente el matrimonio logró tener 10 hijos. En el año 1547 falleció su suegro, el rey Francisco I de Francia, algo que le permitió a su marido el poder ser el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Enrique II. Catalina actuó como regente del reino de Francia durante las ausencias de su marido. Incluso llegó a recibir a los diplomáticos extranjeros, pero durante su etapa como reina consorte siempre tuvo un papel más bien secundario y su marido no la dejaría participar demasiado en la política. En el año 1559 falleció su marido a causa de un accidente mientras participaba en un torneo, algo que supuso que sus hijos se acabasen sentando en el trono francés sucesivamente, al no tener estos descendientes varones. Durante los reinados de sus hijos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, Catalina permaneció muy cerca de sus vástagos y dominó el panorama político, viendo cómo Francia se veía afectada por las guerras de religión y por el inevitable fin de la dinastía Valois. Según los rumores de la época, Catalina fue una mujer muy ambiciosa que solo velaba por el bienestar de su propia familia, llegando a quitar de en medio a cualquiera que llegase a ser considerado como un obstáculo, tanto para sus propios intereses como para los de sus hijos. Hay numerosas leyendas y rumores que hablan sobre si esta reina utiliza una serie de venenos para acabar con sus rivales. Una de las primeras acusaciones fue cuando su cuñado, el delfín Francisco, falleció. Este era el verdadero heredero del trono francés, al ser el hermano mayor de su marido Enrique, pero tras su muerte, su esposo pudo convertirse en delfín de Francia y posteriormente en rey, surgiendo los rumores de que Catalina envenenó a su cuñado para que su marido se pudiese sentar en el trono francés. Aunque según creen algunos historiadores, Francisco murió realmente a causa de una pulmonía. Lo mismo ocurrió con la reina Juana III de Navarra, ya que supuestamente murió tras probarse unos guantes envenenados que anteriormente la reina Catalina había ordenado envenenar,
pero en realidad la reina Juana murió a causa de la tuberculosis que padecía. Otros rumores dicen que Catalina ordenó envenenar las hojas de un libro que iba a ser entregado a su yerno, Enrique III de Navarra, quien se acabaría convirtiendo en rey de Francia bajo el nombre de Enrique IV, tras llegar a su fin la dinastía Valois. Pero aquel libro cayó por error entre las manos del hijo mediano de Catalina, el rey Carlos IX de Francia, quien supuestamente murió por pasar aquellas páginas envenenadas, pero en realidad murió a causa de la tuberculosis que padecía. Es posible de que Catalina hubiese ordenado envenenar a alguno de sus opositores, aunque muchas de las muertes que se le atribuyen no son ciertas, aunque hay constancia de que la reina almacenaba secretamente una serie de venenos en una de las estancias del castillo de Blois, siendo una gran aficionada a coleccionar tales venenos, además de que se dice de que solía experimentar con ellos, envenenando así a los condenados a muerte. Catéghine Thiers nació hacia el año 1640 en París, en Francia. Ella nació dentro de una familia humilde y se casó a una edad temprana con un joyero y comerciante de sedas parisino llamado Antoine Mauboussin, con quien llegaría a tener una hija. El negocio de su marido pronto quedó en quiebra. Por esta razón, Catéghine ayudó a mejorar la economía familiar practicando quiromancia y la adivinación, unas prácticas que había aprendido de niña, además de trabajar como partera, aunque también se ganaba algún que otro dinero practicando abortos de manera clandestina, siendo bastante solicitada para llevar a cabo tales prácticas, especialmente entre la aristocracia francesa. El negocio de la adivinación pronto traería nuevos y ricos clientes, ampliando así sus servicios, vendiendo amuletos y brebajes que ella misma iba realizando en su casa, además de realizar misas negras, vender afrodisíacos y venenos a sus clientes más selectos. La Voisin, que era así conocida entre sus clientes, empezó a recibir a su clientela a todas horas, tanto por el día como por la noche, llegando a amasar una interesante fortuna con la que mantendría a su familia. Catéghine también sería conocida por su intensa vida privada. Ella llegaría a tener amantes de diferentes rangos sociales, desde miembros de la nobleza hasta verdugos, alquimistas y otros adivinadores. También se sabe que ella era alcohólica y que llegó a mantener una serie de conflictos con diferentes personajes de la época, como por ejemplo su gran rival, la adivinadora y envenenadora francesa Marie Vos. Uno de los clientes más destacables de la Voisin fue Madame Montespan, una de las amantes más famosas del rey Luis XIV de Francia. Según se cuenta, Madame Montespan solicitó los servicios de Catéghine en el año 1667, celebrándose así una misa negra con la intención de que Madame Montespan consiguiese el amor del rey, debido a que por aquel entonces el monarca mantenía una relación amorosa con Luisa de la Vallière, convirtiéndose así en la nueva amante real poco después de haberse celebrado este ritual. A partir del año 1673, el rey Luis XIV de Francia empezó a perder el interés que sentía hacia Madame Montespan. Por esa razón, la amante real solicitó de nuevo los servicios de la Voisin para realizar nuevas misas negras y para adquirir una serie de afrodisíacos que llegó a administrar al propio monarca, logrando así que Luis XIV volviese a prestar atención a su amante favorita. Una vez más, a partir del año 1677, el monarca francés perdió de nuevo el interés que sentía hacia Madame Montespan, prestando más atención a la mujer que sería su nueva amante, María Angélica d'Escoghail.
Por esta razón, Madame Montespan, marcada por los celos y la desesperación, contrató los servicios de la Voisin para que envenenase tanto al rey como a la nueva amante, una tarea que acabaría siendo aceptada por la propia adivinadora. En el año 1679, la Voisin intentó acercarse en diferentes ocasiones al rey Luis XIV con intención de envenenar al monarca, pero por cuestiones del destino no lo logró. Es más, por aquel entonces se empezó a vivir en Francia una gran persecución hacia las mujeres que eran acusadas de practicar la brujería, la adivinación o de llevar a cabo una serie de envenenamientos, como es el caso de Madame de Brinvilliers, siendo así la Voisin arrestada y juzgada por realizar tales prácticas. Categuin sería torturada e interrogada en diferentes ocasiones, pero nunca delató a Madame Montespan, siendo finalmente acusada de brujería y quemada en la hoguera el 22 de febrero de 1680, cuando tenía unos 39 años de edad. Varios años después salió a la luz la larga lista de clientes de la Voisin, donde aparecían distintos miembros de la corte francesa y personajes importantes de la época, siendo este caso conocido como el asunto de los venenos, apareciendo así el nombre de Madame Montespan en aquella larga lista, algo que supuso su caída en desgracia. Locusta, cuyo nombre significa langosta, era una esclava de origen galo que durante su juventud se instaló en la ciudad de Roma junto a su marido, un hombre que era alcohólico y que abusaba continuamente de su esposa. Durante su estancia en Roma, Locusta empezó a experimentar con distintos venenos, llegando a adquirir amplios conocimientos sobre botánica y cómo elaborar una serie de brebajes que fuesen dañinos para el ser humano, lográndose acabar con su odiado marido. Tras enviudar, Locusta se fue ganando la vida como fabricante de venenos, llegando a ganar cierta fama entre las bajas esferas de Roma, acudiendo hasta ella otras mujeres que deseaban deshacerse de sus odiados o violentos maridos. Poco a poco su clientela fue aumentando, llegando hasta ella todo tipo de personas que buscaban sus brebajes, recibiendo a sus nuevos clientes en su propia casa a altas horas de la madrugada y en secreto, realizando estos tratos de manera clandestina por miedo a ser arrestada y ejecutada, ya que durante el día ella se mostraba como una simple viuda que se llevaba muy bien con sus vecinos, los cuales tenían una buena imagen de ella. Locusta logró perfeccionar distintos venenos que serían bastante aclamados por sus clientes, desde brebajes que mataban lentamente a venenos que provocaban una gran agonía o alucinaciones. También se perfeccionó en una serie de brebajes que eran rápidos y muy letales. La fama de Locusta pronto llegó hasta la familia imperial romana, siendo así contratada por la emperatriz Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio. Después, sus servicios fueron contratados por Agripina la Menor, antes de que ésta se convirtiese en emperatriz y en la siguiente esposa del emperador Claudio, siendo posible de que los venenos de Locusta estuviesen detrás de la muerte de uno de los maridos de Agripina. Tiempo después, Locusta fue contratada de nuevo por la emperatriz Agripina para acabar con la vida del emperador Claudio, el cual murió supuestamente a causa de darse un gran atracón de setas. Según se cuenta, Locusta pudo haber colocado en aquel plato de setas algunas que fuesen venenosas, o haber puesto arsénico en la copa de vino que ingirió el emperador mientras tomaba aquellas setas que tanto le gustaban. Locusta fue acusada de haber envenenado al emperador Claudio y fue encarcelada, pero mientras esperaba ser ejecutada, el nuevo emperador, Nerón, quien era hijastro del fallecido Claudio,
e hijo de Agripina la Menor, ordenó que Locusta fuese liberada y llevada hasta él, empezándose a trabajar para el emperador Nerón. Ella estaría detrás de una serie de muertes que se vivieron por aquel entonces, como la de distintos políticos y nobles romanos, o la de Británico, quien era el hermanastro y primo de Nerón. En el año 68 se vivió la caída en desgracia del emperador Nerón y la subida al poder de Galba, quien se convertiría en el nuevo emperador del Imperio Romano. La muerte de Nerón afectó bastante a Locusta, la cual intentó pasar desapercibida y llevar una vida normal, pero para entonces ya era una mujer muy temida. Por esta razón acabaría siendo arrestada y condenada a muerte, siendo así ejecutada en el año 69. Se desconoce cómo murió exactamente, aunque algunas versiones dicen que fue despedazada por animales salvajes ante el público que había acudido a ver su ejecución. Giulia Tofana nació en el siglo XVII en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Ella fue hija o nieta de una mujer llamada Tofania d'Adamo, una boticaria que fue ejecutada en el año 1633 por haber envenenado a su marido. Giulia pasó su infancia entre boticarios, adquiriendo a edad temprana amplios conocimientos de botánica y sobre la elaboración de diferentes brebajes, siendo posible de que su madre o su abuela le transmitiese una serie de conocimientos de cómo realizar distintos venenos. Ella acabaría experimentando con una serie de brebajes hasta que finalmente creó un veneno que sería conocido como agua tofana, un veneno que contenía arsénico y que se caracterizaba por ser ligero, inodoro, insípido, incoloro y altamente tóxico, logrando provocar la muerte de un individuo en pocos días o con unas pocas gotas, además de que aquel veneno apenas dejaba rastro y podía hacerse pasar por una muerte natural. Aquel letal brebaje era envasado en una botella de vidrio que era etiquetado con maná de San Nicolás de Bari, pasando así desapercibido en el tocador de cualquier mujer como aceite cosmético. Giulia pronto empezó a vender su brebaje con la ayuda de su hijastra y de otras mujeres que la ayudaban a elaborar tal veneno y a distribuirlo por diferentes lugares como Roma y Nápoles. Se dice que Giulia llegó a amasar una gran fortuna y se volvió una mujer muy rica, llegando incluso a tener el placer de conocer a destacados personajes de la época, como por ejemplo al rey Felipe IV de España, llegando a moverse por las altas esferas sociales donde encontraba a potenciales clientas de la alta clase, aunque se dice que ella sentía verdadera debilidad hacia las clases más bajas, ayudando a las mujeres más humildes a adquirir sus venenos para librarse de sus abusivos y odiados maridos. Giulia llegó a tener destacadas clientas, como por ejemplo Madame de Brinvilliers, quien supuestamente utilizó agua tofana para envenenar a su padre y a sus hermanos. Una de sus clientas, la condesa de Cherry, compró uno de los botes de agua tofana, pero no le suministró a su marido la dosis recomendada, algo que supuso de que su esposo lograse sobrevivir a aquel intento de envenenamiento. Dicha condesa se mostraría realmente arrepentida de haber intentado envenenar a su marido, así que delató a Giulia ante las autoridades, emitiéndose rápidamente una orden de arresto contra ella. Según se dice, Giulia era una mujer bastante famosa y apreciada por su comunidad, la cual dificultó a las autoridades el poder arrestarla, algo que permitió a Tofana el poder refugiarse en una iglesia donde se acogió a sagrado. Tras esto, se extendió el rumor de que Giulia había envenenado el agua de Roma, causando así cierta histeria colectiva,
aprovechando las autoridades aquel caos para irrumpir en la iglesia y sacarla por la fuerza. Tofana ser interrogada y torturada durante días, confesando que más de 600 personas habían fallecido a causa de sus venenos, una confesión que es bastante discutida por los historiadores, debido a que sus víctimas pudieron ser muchas más ante la gran distribución que tuvieron sus venenos. En cambio, otros creen que fueron menos, siendo esta cifra exagerada a causa de que fue sacada bajo tortura. Finalmente, Julia acabaría siendo ahorcada en el año 1651. Durante los años posteriores, su hijastra y sus numerosas colaboradoras fueron detenidas e interrogadas, siendo estas mujeres también ejecutadas. La fama de Julia siguió latente incluso años después de su ejecución. Se dice que el compositor Mozart murió tras haber sido envenenado con agua tofana, pero en verdad este músico murió por una serie de dolencias físicas que sufrió durante años y que no tienen nada que ver con este veneno. Los Borgia fueron las familias más poderosas y a la vez más odiadas de la Italia de los siglos XV y XVI, siendo conocidos por su gran ambición y sus ansias de poder, aunque también por los numerosos rumores que circularon sobre los miembros de esta familia, siendo acusados de cometer incesto entre ellos, como es el caso de Lucrecia Borgia con su propio padre, el Papa Alejandro VI, o con su hermano César Borgia. Los Borgia participaron en un sinfín de intrigas políticas para acabar con sus enemigos o con cualquiera que fuese considerado como un gran obstáculo para sus intereses. Otras de las numerosas leyendas o rumores que circulaban sobre esta familia es que utilizaban un veneno conocido como cantarela o agua de Perugia, un veneno que no solo está relacionado con los Borgia, sino también con otras familias italianas como los Medici, los Sforza o los Orsini. Este polvo blanquecino, parecido al azúcar, era depositado en pequeñas cajas de oro, aunque también en amuletos, colgantes o anillos. Es más, según se cuenta, la familia Borgia utilizaba un anillo donde llevaban pequeñas y letales dosis de este veneno, y ante un despiste de los presentes, echaban el contenido de aquel anillo en la copa de su víctima, la cual moría en cuestión de pocos días tras sufrir una gran agonía. Otro personaje relacionado con este veneno y con la familia Borgia es Leonardo da Vinci, quien a partir del año 1502 empezó a servir a César Borgia como ingeniero militar de las fortificaciones papales. Se sabe que Leonardo da Vinci fue un brillante polímata que destacó en numerosos campos, ya fuese como físico, pensador, pintor, inventor, etc. Pero una de sus facetas más desconocidas de este hombre es su interés por buscar nuevos sabores en la gastronomía y por la elaboración de nuevos brebajes, gracias a sus amplios conocimientos sobre botánica. Durante el tiempo que estuvo bajo el servicio de César Borgia, este le encargó a Leonardo da Vinci de que elaborase un veneno que no fuese detectado al ser mezclado con la comida ni con la bebida, iniciando así diferentes investigaciones con la cantarela o con la cicuta. Pero tras numerosos estudios, Leonardo da Vinci no logró conseguir el veneno que tanto deseaba César Borgia. Pese a la gran fama que tenían los Borgia como envenenadores y conspiradores, en el año 1503 Alejandro VI y su hijo César Borgia enfermaron de gravedad tras asistir a un banquete, surgiendo así la leyenda de que ambos habían sido envenenados, muriendo en cuestión de pocos días el Papa Alejandro VI, mientras que su hijo César Borgia logró sobrevivir, aunque distintos historiadores aseguran que realmente padre e hijo no fueron envenenados,
sino que en verdad enfermaron de malaria, debido a que por aquel entonces había una gran epidemia de dicha enfermedad en Roma. Tras llegar a su fin esta familia, su fama siguió latente durante los siglos posteriores. Es más, durante la Revolución Francesa, que supuso el fin temporal de la monarquía francesa, se llegó a extender el rumor de que la reina María Antonieta utilizaba las mismas prácticas que Lucrecia Borgia para envenenar a sus opositores, sirviéndose un anillo parecido al de los Borgia para suministrar cantarela a sus opositores, aunque en realidad esto es completamente falso, siendo los rumores creados con el único fin de afectar a la mala imagen que tenía ya para entonces dicha reina francesa. Bueno amigos, llegamos al final de este top 10 sobre los envenenadores más famosos de la historia. Como os mencioné al inicio de la primera parte, los personajes aquí mencionados fueron elegidos por los usuarios que quisieron participar en la realización de este top 10, siendo colocados los personajes según el número de menciones que recibieron. Con la realización de este top 10, quisiera celebrar de que el canal está cerca de alcanzar los 430.000 suscriptores. Muchísimas gracias por uniros al canal. También quisiera celebrar que el canal ya ha subido más de 1400 vídeos. Muchas gracias por ver los vídeos que voy realizando. Las visualizaciones, los me gustas y los comentarios son muy importantes para que el canal siga operativo. Últimamente os habréis dado cuenta de que estoy subiendo menos vídeos de los que hacía habitualmente. En estos últimos meses mi vida ha cambiado demasiado y ya no dispongo de tanto tiempo como antes, así que voy haciendo todo en los ratos que me van quedando libres. Siento las molestias. También estoy incorporando al canal una serie de personajes nuevos y desconocidos que a mí me parecen muy interesantes y que quiero seguir incluyendo en el gran listado de vídeos que va realizando el canal, debido a que actualmente es lo que más me apasiona y lo que me motiva a continuar con el canal. También quisiera agradecer a Guido su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!